¿Alguna vez has sentido que a pesar de estar más cerca de los demás, que nunca en realidad te alejas de ti mismo? Es una sensación extraña, casi insoportable, cuando te das cuenta de que por más que estés constantemente disponible para los demás, en algún rincón de tu ser, empiezas a sentirte vacío, desconectado, como si todo lo que eres se estuviera desvaneciendo en el aire. Vivimos en una época en la que la conectividad parece ser la respuesta a todo. El teléfono siempre al alcance de la mano, las notificaciones que no cesan, las expectativas constantes de estar disponibles, de ser accesibles. Pero ¿qué sucede cuando este constante estar para los otros comienza a arrastrarnos a un lugar oscuro? Un lugar donde empezamos a perder lo que realmente somos. Es como si el precio de nuestra accesibilidad fuera nuestra propia identidad. La paradoja es inquietante. Mientras más nos ofrecemos, más nos despojamos de nosotros mismos. Nos convertimos en sombras de lo que éramos antes, buscando constantemente la validación de los demás, respondiendo a sus necesidades, pero sin darnos cuenta de que nuestras propias necesidades quedan atrás, ignoradas, enterradas bajo capas de expectativas ajenas. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que al estar tan disponibles, nos volvemos incapaces de encontrar espacio para ser nosotros mismos? Este dilema no es solo una cuestión de simple agotamiento. Es un dolor más profundo que llega a las raíces mismas de nuestra psique. El concepto de individuación que Carl Jung planteó es clave aquí. Jung hablaba de un proceso interno que nos lleva a ser quienes realmente somos, alejándonos de las expectativas externas para hallar nuestro verdadero ser. Pero en una sociedad que nos exige estar siempre disponibles, siempre dispuestos. ¿Cómo podemos lograr esa transformación si nunca nos damos el tiempo para desconectarnos de los demás y conectarnos con nosotros mismos? Hay algo profundamente humano en nuestra necesidad de pertenencia, de ser queridos, de sentir que estamos ahí para los demás. Pero esta necesidad, cuando se lleva al extremo de la disponibilidad constante, nos lleva a una trampa psicológica. Nos olvidamos de que antes de estar disponibles para el mundo, debemos estar disponibles para nosotros mismos. Al decir sí a los demás, decimos no a nuestra propia existencia. Nos olvidamos de la importancia de estar presentes con nuestra propia vida, de vivir para nosotros, y no solo para aquellos que nos necesitan. Cuando comenzamos a despojarnos de esta falsa disponibilidad, de esta identidad fragmentada que nos obligan a adoptar, comenzamos a ver una realidad incómoda. El mundo no dejará de girar si no respondemos a cada mensaje, cada llamada, cada demanda. Nos damos cuenta de que nuestra presencia constante es una ilusión, un espejismo que nos ha dado una falsa sensación de conexión. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto liberarnos de esta trampa? ¿Por qué incluso cuando sabemos que estamos agotados, seguimos cediendo ante las demandas externas? La respuesta tiene raíces profundas en nuestra psicología, en la forma en que hemos sido condicionados para valorar la aceptación y la aprobación más que nuestra paz interior. El miedo a no ser necesarios, a no ser valorados, nos mantiene atrapados. Nos define el hacer en lugar del ser. Nos olvidamos de que para poder dar lo mejor de nosotros, debemos primero darnos a nosotros mismos lo que necesitamos: tiempo, espacio, descanso. El hecho de estar siempre disponibles no solo nos despoja de nuestra energía, sino también de nuestro sentido más profundo de identidad. Es en este vacío, en este desconcierto, donde comienza el verdadero cambio. Cuando finalmente dejamos de estar siempre disponibles, cuando nos permitimos ser quienes realmente somos, el mundo se reconfigura, pero no es un proceso fácil. Requiere valentía. Requiere la capacidad de enfrentarnos a la incomodidad de la soledad, a la incertidumbre, de desconectarnos para reconectarnos con nosotros mismos. Y quizás lo más importante, nos exige entender que no es un acto egoísta, sino un acto de profunda autoaceptación. Porque solo cuando dejamos de ser la respuesta constante a las demandas del mundo,
podemos empezar a ser la respuesta a nuestras propias preguntas. Solo entonces podemos realmente comprender lo que Jung quiso decir cuando nos invitó a hacer espacio para el ser profundo que yace dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué sucede cuando nos damos cuenta de la necesidad urgente de desmarcarnos de las demandas externas? ¿Cómo nos enfrentamos a la desgarradora verdad de que nuestra identidad está siendo moldeada por todo lo que los demás esperan de nosotros y no por lo que realmente somos? Es aquí donde la sabiduría de Carl Jung entra en juego, proporcionando un camino hacia la autocomprensión que puede parecer incómodo, pero al mismo tiempo liberador. Jung creía que la psique humana es un territorio vasto, misterioso, lleno de capas y complejidades, que si se exploran adecuadamente, nos permiten conocer nuestra verdadera esencia. Para él, el proceso de individuación, un término central en su obra, es el viaje hacia el descubrimiento del yo genuino. Este proceso implica una profunda introspección y una separación gradual de las influencias externas, algo que muchos de nosotros en la vorágine de la vida moderna hemos olvidado. Cuando Jung hablaba de individuación, no se refería simplemente a convertirnos en individuos aislados o solitarios. Más bien, se refería a la necesidad de integrar todas las partes de nosotros mismos, de reconciliar los aspectos conscientes e inconscientes de nuestra psique, de reconocer y aceptar nuestra sombra, esas partes de nuestra personalidad que rechazamos o negamos. Pero para hacer todo esto, se necesita un espacio que no puede ser ocupado por las demandas externas, por la necesidad de estar siempre a disposición de los demás. En este sentido, las fronteras son cruciales. Establecer límites claros, tanto físicos como emocionales, se convierte en una necesidad para nuestra salud psicológica. Sin ellos, el caos interno se apodera de nuestra mente, al permitir que otras personas invadan constantemente nuestro tiempo, nuestros pensamientos y nuestra energía. Nos despojamos de la capacidad de pensar por nosotros mismos, de reflexionar sobre nuestras propias necesidades. Nos convertimos en receptores pasivos de las expectativas ajenas, perdiendo así nuestra capacidad de actuar de manera autónoma, de tener una visión clara de quiénes somos realmente. Es en el espacio vacío que creamos al poner límites donde comienza el verdadero encuentro con nosotros mismos. Este es el lugar donde podemos comenzar a procesar nuestras emociones sin distracciones externas, donde podemos aprender a escuchar nuestra propia voz interior. Para Jung, la individuación no es solo una búsqueda del yo, sino también una confrontación con las múltiples facetas de nuestra psique. Y para lograr esto, necesitamos un tiempo que no puede ser invadido por la constante presión de responder a las demandas del mundo. La importancia de los límites. Entonces no es solo una cuestión de defender nuestro tiempo o nuestra energía, sino de proteger nuestra capacidad para pensar, para sentir y para ser. Cuando estamos siempre disponibles, no tenemos espacio para desarrollar nuestras propias ideas, para conectar con nuestra creatividad, para vivir plenamente nuestras experiencias. Nos convertimos en meros reflejos de lo que otros esperan de nosotros, perdiendo la posibilidad de reconocer y nutrir nuestras propias aspiraciones y deseos. Jung también entendía que este proceso de establecer límites y de desmarcarse de las expectativas ajenas no es fácil. De hecho, es un acto de valentía en una sociedad que nos empuja a ser siempre accesibles, a complacer, a estar disponibles en todo momento. Decir no a los demás puede sentirse como un acto de traición. Nos enfrentamos a un miedo profundo, el miedo a ser rechazados, el miedo a no ser amados, el miedo a ser percibidos como egoístas. Pero aquí es donde la sabiduría de Jung se hace más relevante. Al establecer límites, no solo nos protegemos, sino que también permitimos que nuestra psique se desarrolle en su forma más auténtica. Los límites no son barreras que nos alejan de los demás. Más bien, son puertas que nos permiten conectarnos de una manera más profunda, más genuina. Solo cuando somos capaces de definir quiénes somos y qué necesitamos,
podemos relacionarnos de manera auténtica con los demás sin perder nuestra esencia. En última instancia, Jung nos invita a reconocer que la verdadera conexión con los demás no se logra a través de la disponibilidad constante, sino a través de la autenticidad. Solo cuando nos damos permiso para ser quienes realmente somos, cuando dejamos de ceder a las demandas externas, podemos encontrar una paz profunda y un sentido de pertenencia que es más que superficial. La disponibilidad constante nos desconecta de nosotros mismos, pero los límites, por el contrario, nos reconectan con nuestra verdadera naturaleza. Este es el punto donde la enseñanza de Jung empieza a resonar con fuerza. La libertad no se encuentra en ser constantemente accesibles, en complacer a todos los demás. La libertad se encuentra en la capacidad de decir no cuando es necesario, en la capacidad de tomar un paso atrás y sobre todo en la capacidad de reconocernos a nosotros mismos por encima de las expectativas externas. Ahora que hemos tocado la necesidad de establecer límites, es crucial profundizar en las consecuencias de vivir sin ellos, de no permitirnos desconectarnos, de estar siempre disponibles. Este estado de constante accesibilidad es más que una simple cuestión de agotamiento físico. Tiene implicaciones mucho más profundas en nuestra psique. La disponibilidad constante, lejos de ser una virtud, se ha convertido en una forma de esclavitud psicológica. Al principio, la sensación de estar siempre al alcance de los demás puede parecer positiva. Respondemos a las expectativas. Nos sentimos útiles, valiosos, como si nuestra existencia tuviera un propósito claro, estar allí para los demás en cada momento. Pero a medida que el tiempo avanza, ese propósito comienza a desmoronarse, dejando al descubierto una verdad más oscura. Mientras más accesibles somos, más perdemos nuestra esencia. La ilusión de estar conectados, de ser importantes y necesarios para otros, nos consume sin que nos demos cuenta. Piensa en esos momentos en los que, a pesar de estar rodeado de personas, te sientes increíblemente solo. Estás respondiendo a mensajes, llamadas, correos electrónicos, pero hay una desconexión profunda entre lo que ofreces y lo que realmente necesitas. Este es el precio de la constante disponibilidad. Una desconexión interna. Un vacío emocional que se expande cada vez más a medida que intentamos llenar el espacio con las demandas ajenas. Es como si nos estuviéramos dando a los demás solo en fragmentos despojos de lo que somos. Nos entregamos sin darnos cuenta de que cada vez que lo hacemos, estamos vaciándonos un poco más. Y lo peor de todo es que este vacío no es algo que podamos llenar con más estar disponibles, con más sacrificios, con más esfuerzos para complacer. La paradoja es que, a pesar de nuestras mejores intenciones, la falta de límites nos lleva a un ciclo de agotamiento emocional que solo puede intensificarse. Considera cómo este agotamiento no solo afecta nuestra energía, sino también nuestra capacidad para reflexionar y para tener claridad mental. ¿Cuántas veces, al estar tan ocupados respondiendo a los demás, hemos perdido la oportunidad de escuchar nuestra propia voz? Esta falta de espacio para la reflexión nos priva de la posibilidad de cuestionar nuestras propias creencias, deseos y emociones. En lugar de ser conscientes de lo que realmente queremos, nos convertimos en meros instrumentos de las demandas externas, llevando una vida que no sentimos que sea nuestra. El problema entonces no es solo la sobrecarga de tareas o la falta de tiempo. Es la pérdida de identidad que acompaña a esa disponibilidad constante. Nos definimos por lo que hacemos por los demás, por cómo los complaceremos, por cómo responderemos a sus necesidades. En lugar de ser seres completos, nos convertimos en piezas intercambiables, sin sustancia, sin profundidad. Y esta es una de las heridas más profundas que causa la disponibilidad constante, la sensación de ser irrelevantes, de no tener un propósito claro, fuera de las expectativas ajenas. Tomemos como ejemplo a alguien que constantemente responde a los mensajes de su jefe, a las solicitudes de sus amigos, a las necesidades de su familia.
Al principio esta persona puede sentirse apreciada, incluso amada, por estar tan presente. Pero con el tiempo, esa presencia comienza a ser percibida más como una obligación que como una elección. El espacio personal de esta persona se va estrechando hasta que llega el punto en que ya no sabe quién es fuera de ese rol. La persona ya no responde por voluntad propia, sino por la presión invisible de las expectativas que ha permitido que se apoderen de su vida. Este agotamiento emocional, este desgaste de la identidad, no se limita a los individuos que enfrentan demandas laborales o familiares. También afecta nuestras relaciones más íntimas. Cuando estamos siempre disponibles para los demás, incluso las relaciones más cercanas empiezan a ser desequilibradas. El amor, la amistad, la familia, todo comienza a sentirse como una serie de transacciones, de intercambios, en los que el dar se convierte en un acto vacío, realizado no por verdadera generosidad, sino por una necesidad imperiosa de complacer. Es en este punto donde la necesidad de límites se vuelve evidente. La disponibilidad constante no solo nos priva de nuestra energía, nos despoja de nuestra capacidad para dar auténticamente el verdadero amor, la verdadera amistad, la verdadera conexión. No pueden florecer en un terreno agotado, drenado por las expectativas de los demás. Para ser genuinamente valiosos para los demás, debemos primero ser valiosos para nosotros mismos. La tiranía de la disponibilidad constante es en última instancia una ilusión. Es la creencia de que al estar siempre ahí para los demás, de alguna manera, seremos más felices, más realizados. Pero la realidad es mucho más compleja. Solo al establecer límites, al decir no, cuando es necesario, podemos reconectar con nuestra verdadera esencia, con lo que realmente necesitamos y con lo que verdaderamente podemos ofrecer al mundo. Decir no, en un mundo que constantemente nos exige decir sí, es uno de los actos más desafiantes, pero también más poderosos que podemos realizar por nuestra salud emocional y psicológica. Esta negativa, que en principio puede parecer egoísta, es en realidad un acto de profunda autocomprensión y autoaceptación. Nos permite marcar una frontera, un límite que nos protege de la constante invasión de las demandas ajenas. Pero ¿por qué nos cuesta tanto decir no? ¿Por qué incluso cuando sabemos que estamos agotados, seguimos cediendo ante las expectativas de los demás? La respuesta a estas preguntas es compleja y multifacética. Por un lado, vivimos en una sociedad que ha sido estructurada para valorar la disponibilidad constante, la hiperconectividad, la rapidez en la comunicación, la idea de que siempre debemos estar listos para responder o actuar, se han convertido en normas sociales. Vivir en este estado de alerta constante nos lleva a la creencia errónea de que estar siempre disponibles es la única forma de ser útiles, de ser valiosos, de ser amados. El miedo al rechazo y a la desaprobación nos impulsa a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Sin embargo, esta compulsión de estar siempre disponibles, de decir sí, sin cesar, no solo agota nuestra energía, sino que nos priva de nuestra propia autenticidad. Decir sí a todo y a todos significa decir no a nuestra identidad. Significa ceder continuamente nuestro espacio interior a los demás, perdiendo así la capacidad de estar con nosotros mismos, de reflexionar sobre nuestras propias necesidades y deseos. En lugar de ser quienes somos, nos convertimos en una extensión de las expectativas ajenas. Es en este punto donde el acto de decir no cobra una gran importancia. Decir no no es simplemente rechazar una petición, es afirmar nuestra propia existencia. Es un recordatorio de que tenemos el derecho de cuidar de nosotros mismos, de priorizar nuestras necesidades emocionales y psicológicas por encima de las demandas externas. Decir no es un acto de valentía, un acto que puede parecer pequeño en el momento, pero que tiene un impacto profundo en nuestra vida. Pero incluso sabiendo esto, la dificultad de decir no persiste. ¿Por qué nos sentimos tan culpables cuando lo hacemos?
La respuesta tiene que ver con los condicionamientos sociales y familiares que hemos internalizado a lo largo de los años. Nos han enseñado que ser buenos es sinónimo de estar siempre disponibles, de ser complacientes, de hacer felices a los demás. Decir no se ve como un rechazo, como una falta de generosidad o afecto, y esto genera un conflicto interno profundo. Por un lado sabemos que necesitamos poner límites, pero por otro tememos que esa negativa pueda costarnos algo más que solo una petición o una solicitud. Es importante entender que decir no significa rechazar a las personas o a las relaciones, sino protegernos de la sobrecarga emocional y mental. Es un acto de preservación, un paso necesario para mantener nuestra salud mental y emocional intacta. Decir no es permitirnos el espacio necesario para recargar nuestras energías, para encontrar claridad y para tomar decisiones más conscientes en lugar de reaccionar impulsivamente ante las demandas externas. Lo que muchos no comprenden es que al decir no, estamos creando un espacio vital en el que podemos reflexionar sobre lo que realmente necesitamos, lo que realmente queremos. Es en ese espacio donde podemos reconectar con nuestra identidad y con nuestras pasiones, donde podemos comenzar a diferenciar nuestras necesidades genuinas de las expectativas ajenas. Decir no es solo un acto de rechazo, sino un acto de afirmación. Una afirmación de nuestra humanidad, de nuestra necesidad de descansar, de ser, de pensar. En este sentido, el no se convierte en un poderoso acto de autoliberación. Nos permite liberarnos de la ilusión de que debemos ser siempre útiles para los demás, de que nuestra valía se mide por lo que damos sin descanso. En lugar de ser esclavos de las demandas ajenas, podemos empezar a vivir con más autenticidad en consonancia con lo que realmente somos y lo que realmente necesitamos. Decir no nos da la oportunidad de estar con nosotros mismos, de hacer espacio para el crecimiento personal y la introspección. Y aunque el miedo al rechazo sigue presente, es importante recordar que las relaciones más saludables y profundas son aquellas que se basan en el respeto mutuo. Al poner límites, estamos enseñando a los demás cómo queremos ser tratados y estamos creando una dinámica más equilibrada y respetuosa. Las relaciones genuinas no requieren sacrificio constante ni complacencia perpetua. Requieren comprensión, respeto y el espacio para que ambas partes crezcan. Decir no también es un paso crucial en el proceso de individuación que Jung describió. Al poner límites, nos estamos separando de las expectativas externas y estamos estableciendo el espacio necesario para encontrar nuestra verdadera identidad. En este sentido, el no se convierte en una herramienta esencial para alcanzar un mayor sentido de autorrealización, para ser quienes verdaderamente somos y no lo que otros esperan que seamos. Imagina por un momento lo que podría ser tu vida si por un instante pudieras liberarte de todas las demandas externas y simplemente ser. No hacer, no complacer, no estar siempre disponible. Solo ser. ¿Qué sentirías en ese espacio vacío, en ese vacío que al principio parece aterrador, pero poco a poco empieza a sentirse más como un refugio? Esa es la verdadera transformación que sucede cuando dejamos de estar siempre disponibles para los demás. Descubrimos por fin lo que somos, cuando dejamos de ser lo que los otros esperan que seamos. El proceso de liberación no es inmediato ni fácil. Requiere tiempo, coraje y un profundo trabajo interior, pero la recompensa es invaluable. La posibilidad de recuperar nuestra esencia, de reconectar con nuestra autenticidad. Este es el poder profundo de individuación que Jung nos propuso el viaje hacia nuestra verdadera identidad, hacia el ser que está por debajo de todas las capas, impuestas por la sociedad, por la familia, por las expectativas ajenas. Es un proceso doloroso, sí, pero también profundamente liberador. Al principio, cuando comenzamos a poner límites y a rechazar las demandas externas, nos enfrentamos a una sensación de vacío y de desconcierto. El vacío es real,
Y es natural sentirse desorientado cuando dejamos de lado todo lo que pensábamos que nos definía: nuestra disponibilidad, nuestra constante presencia para los demás. Este espacio vacío puede parecer inquietante, incluso aterrador. Durante tanto tiempo hemos vivido para los demás, hemos construido nuestra identidad en función de su aprobación y su necesidad de nuestra presencia. Ahora, al decir no estoy disponible, nos quedamos frente a un espejo que refleja algo mucho más profundo: nuestra propia esencia. Es en este vacío donde comienza el verdadero proceso de transformación. Nos damos cuenta de que, lejos de ser un agujero sin fin, ese vacío es un espacio de posibilidades infinitas. Es un espacio donde podemos finalmente encontrar nuestra verdadera voz, donde podemos explorar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros miedos más profundos. Este vacío no es algo que deba llenarse con más de lo mismo. No se trata de llenar el espacio con más trabajo, más preocupaciones o más personas. Se trata de llenarlo con nosotros mismos, de permitirnos ser quienes realmente somos, sin la constante interferencia del deber ser impuesto por los demás. En este espacio de soledad, de desconexión, nos damos el tiempo para procesar lo que realmente queremos, para entender lo que necesitamos y para escuchar nuestras propias emociones sin la presión constante de las expectativas externas. Este es un proceso profundamente introspectivo que nos obliga a confrontar nuestras propias sombras, aquellas partes de nosotros mismos que hemos estado ignorando, que hemos estado reprimiendo en un intento por complacer a los demás. La individuación, según Jung, no es solo la integración de los aspectos positivos de la psique, sino también la aceptación y la integración de nuestras sombras. Y es solo cuando nos damos el espacio para ver y abrazar esas sombras que podemos empezar a entender quiénes somos realmente. Este proceso de transformación es una liberación profunda. Al decir no a las demandas ajenas, estamos diciendo sí a nosotros mismos. Estamos dando permiso a nuestra psique para que se exprese plenamente, sin restricciones, sin el miedo constante al rechazo. Es aquí donde la libertad comienza a emerger, una libertad que no se trata de hacer lo que queramos en cualquier momento, sino de ser lo que somos, sin la carga de las expectativas externas. Esta libertad, por supuesto, viene acompañada de responsabilidad. La responsabilidad de vivir auténticamente, de vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, sin las máscaras que nos imponemos para complacer a los demás. Es en este proceso de autenticidad donde experimentamos una profunda conexión con nuestro ser interior. Ya no dependemos de la validación externa para sentirnos completos. Hemos dejado de ser dependientes de la constante disponibilidad, de la constante entrega a los demás. Ahora somos capaces de dar desde un lugar de abundancia interna, no desde un lugar de agotamiento. El dar se convierte en una elección consciente, no en una obligación impulsada por el miedo a no ser queridos o aceptados. La transformación que ocurre al recuperar nuestra autenticidad es radical. Ya no somos los mismos. Somos más completos, más integrados, más conscientes de nuestras verdaderas necesidades y deseos. Al decir no y poner límites, no solo hemos protegido nuestra paz mental, sino que hemos hecho espacio para que florezca una versión más auténtica de nosotros mismos. Una versión que ya no está a la merced de las demandas externas, sino que vive guiada por su propia verdad interior. Este proceso de transformación no es un destino final, sino un camino continuo. Cada vez que decimos no a algo que no resuena con nuestro ser, estamos dando un paso más hacia la integración total de nuestra psique. Estamos construyendo una vida basada en nuestra autenticidad, una vida que se vive desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Este es el viaje de la individuación, un viaje que nunca termina, pero que a medida que avanzamos nos lleva más cerca de la paz, de la sabiduría y de la autenticidad. Cuando finalmente logramos salir del ciclo de disponibilidad constante, surge una nueva cuestión.
una que está intrínsecamente conectada a la libertad que obtenemos al establecer límites. Esta es la paradoja que Jung nos invita a explorar. La libertad no se encuentra en el desenfreno de hacer lo que queramos en cada momento, sino en ser fieles a nosotros mismos, ser responsables de nuestra autenticidad y tener el coraje de asumir las consecuencias de vivir según nuestros propios términos. En el momento en que dejamos de estar siempre disponibles para los demás, experimentamos una liberación que, aunque en principio nos parece un acto de liberación total, está acompañada de una responsabilidad profunda. La libertad, en su forma más auténtica, no es la ausencia de reglas o la evasión de compromisos. Es, de hecho, la capacidad de actuar conforme a nuestros propios valores, deseos y necesidades, sin sucumbir a las expectativas ajenas. Es curioso. No pareciera que al establecer límites nos estamos aislando de los demás, pero en realidad estamos creando un espacio más saludable para una conexión más genuina y profunda. La libertad que obtenemos de dejar de ser siempre accesibles no se trata de ser egoístas, sino de ser responsables de nuestra propia existencia. Y esta responsabilidad no es ligera, implica la capacidad de vivir de acuerdo con lo que realmente somos, sin la presión de cumplir con las expectativas externas. Al liberarnos del peso de la constante disponibilidad, también nos vemos enfrentados a la tarea de crear una vida que tenga sentido para nosotros, una vida que no dependa de la aprobación de los demás. Jung nos muestra que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de tomar decisiones conscientes, sin ser arrastrados por la corriente de las demandas externas. La libertad no es un estado de desregulación ni de evasión de la responsabilidad. De hecho, la libertad más profunda que podemos alcanzar es la de ser responsables de nuestra propia vida, de nuestras elecciones y de nuestro bienestar. Vivir sin responder a las expectativas ajenas requiere de una gran valentía porque implica enfrentarnos a nuestra propia autenticidad y aceptar que vivir de acuerdo con nuestros propios términos puede generar incomodidad en los demás. Es posible que las personas que antes esperaban nuestra constante disponibilidad se vean decepcionadas o incluso enojadas. Sin embargo, esta es la paradoja, es precisamente al decir no a los demás que nos decimos sí a nosotros mismos. La libertad no es solo un acto de desconexión, sino también de reconexión. Al tomar el control de nuestra disponibilidad, nos estamos dando el espacio necesario para descubrir lo que realmente valoramos, para dar vida a nuestros propios sueños y para vivir de una manera que esté alineada con nuestra verdad más profunda. De hecho, este acto de liberación se convierte en el más grande acto de responsabilidad, porque nos obliga a cuestionar lo que hemos considerado como importante y a tomar decisiones que reflejan nuestro ser más auténtico. Al final, lo que Jung nos ofrece no es simplemente una advertencia sobre los peligros de estar siempre disponibles, sino una invitación a explorar nuestra propia libertad interior. Nos desafía a reconocer que la verdadera libertad es un acto consciente de autocuidado y que esa libertad, al igual que la responsabilidad, no puede delegarse ni evitarse. La libertad verdadera se encuentra en la capacidad de ser responsables de nuestra propia vida, de elegir lo que es mejor para nosotros y de aceptar las consecuencias de vivir con autenticidad. La paradoja está clara al poner límites. No estamos perdiendo nuestra libertad, sino ganándola. Al decir no al mundo exterior, estamos finalmente diciendo sí a nuestra propia existencia.